El tiempo. El tiempo lo utilizamos para ordenar los acontecimientos o sucesos que se producen a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo medimos el tiempo? Bueno, pues para medir el tiempo podemos utilizar, dependiendo de su longitud, un instrumento u otro. Para medir periodos cortos de tiempo, como son las horas, los minutos y los segundos, utilizaremos el reloj. Y para medir los periodos largos de tiempo, utilizaremos el calendario. Con él mediremos días, semanas, meses y años. Los años se pueden agrupar en lustros cuando son grupos de 5 años, en décadas cuando son grupos de 10 años, en siglos cuando son grupos de 100 años y en milenio cuando son grupos de 1000 años. Es decir, si han pasado 2 siglos, es que han pasado 200 años. ¿Qué se utiliza para medir el tiempo histórico? Los historiadores utilizan el siglo para medir el tiempo histórico y para representarlo utilizan los números romanos. Los números romanos, como podéis ver, se representan con letras en mayúscula. Y a cada una de esas letras se le va a asignar un valor. Al 1 se le asigna, al palito se le asigna el 1, a la V el 5, a la X el 10, a la L el 50, a la C el 100 y a la D el 500 y a la M el 1000. Como podéis ver, hay algunas letras que están rodeadas por un círculo, ¿vale? Esas letras se pueden repetir hasta 3 veces para representar un número. Es decir, si yo quiero escribir el número 3, pues voy a poner 3 veces el palito. ¿Podré ponerlo 4? No, solamente 3 como máximo. Si quiero escribir el 20, pues pondré 2 veces la X. Si quiero escribir el 30, pues la pondré 3 veces. Si quiero escribir el 100, pongo una C. Quiero escribir el 200, pongo 2 Cs. Y quiero escribir el 300, pongo 3 Cs. Y lo mismo pasa con el 1000. Si quiero escribir 2000, voy a poner 2 M's. Y si quisiera escribir 3000, pues haría aquí una M más. ¿Vale? Bien. ¿Y qué pasa con el resto de números? ¿Cómo los escribo? ¿Cómo escribo un 40? ¿Cómo escribo un 26? ¿Cómo escribo un 98? Bueno, pues muy fácil. Para escribir el 40, por ejemplo, bueno, aquí nos viene el ejemplo, ¿vale? Para escribir el 40 yo tendría que poner, ¿cuál es el valor de la L? El 50, ¿verdad? Y para escribir 40 yo tendría que quitarle 10, 50 menos 10. Pues para restar siempre voy a poner un símbolo de valor inferior a la izquierda, ¿vale? Así escribo el 40. Si quiero escribir el 19, ¿cómo lo haría? Pues escribiría el 20, escribiría primero el 10, después el 1 y después otra vez el 10. ¿Por qué? Porque la X menos el 1 es 9, más 10, 19. Y si ahora quisiera escribir, por ejemplo, el número 23, pues escribiría 2X, que es el 20, y 3 palitos, 1, 2 y 3. Sería 23. Si sitúo las letras de menor valor a la derecha, estoy sumando. Si las pongo a la izquierda, estoy restando. Así escribo el 23 y así escribo el, por ejemplo, 15, 18. ¿Vale? Bueno, para poder escribir los números romanos, lo más fácil es descomponer el número. Como por ejemplo tenemos aquí el ejemplo del 2547. Pongo 2000 más 500 más 40 más 7. ¿Cómo se representa el 2000? Con 2 M's. El 500 con una D. El 40, pues la L, que es 50 menos 10, la X. Y el 7 es la V y 2 palitos. Así de fácil, chicos. Bueno, los siglos ya sabéis que comprenden 100 años. Un siglo son 100 años. Bueno, pues el siglo 1 empieza con el año 1 después del nacimiento de Cristo, o mejor dicho, en el momento del nacimiento de Cristo. Y ese siglo termina en el año 100. El siglo 2
comienza en el año 101 y termina en el año 200. El siglo III comienza en el año 201 y termina en el 300. Y así sucesivamente. Entonces, si ahora mismo estamos en el año, a ver, lo voy a escribir por aquí arriba, 2020, ¿vale? El año 2020 está entre el año 2001 y 2000, vamos a borrar, 2100, ¿vale? Entonces, ¿en qué siglo estamos? Pues estamos en el siglo XXI. Y además, como ya os he adelantado un poquito, otra manera que tienen los historiadores para situar momentos de la historia de la humanidad es el tiempo antes de Cristo, que se representa con la A.C. y después de Cristo, que se representa con la D.C. en el que se tiene en cuenta la fecha del nacimiento de Jesucristo, coincidiendo el año 1 con el año en el que nació. Bueno, ¿cómo se organiza la prehistoria? Los historiadores, chicos, dividen la historia del ser humano en dos edades principalmente. Esas dos edades serían la prehistoria, ¿de acuerdo? La prehistoria comenzó con la aparición de los primeros seres humanos hace más de 1 millón de años. De esta época tenemos muy poca información, chicos, puesto que no hay una documentación escrita. La información que obtenemos es la que se obtiene a partir de las vasijas o fósiles encontrados en los yacimientos arqueológicos por los arqueólogos y los paleontólogos de los que ya os hablé. Otra etapa es la historia, ¿vale? La historia comienza cuando las personas inventan la escritura hace unos 5000 años. Para representar gráficamente las edades de la historia, los paleontólogos usan, o nosotros incluso, podemos usar un eje cronológico. Un eje cronológico es una barra, ¿vale?, donde va dividida en las distintas secciones de la historia. Todas ellas siempre contienen una fecha, ¿vale?, de inicio y una fecha de final que suele coincidir con un momento importante de nuestra historia. Las etapas o edades de la historia, según los historiadores, sería la prehistoria, que comienza con la aparición de los primeros seres humanos. Luego comenzaría la Edad Antigua, a partir de hace 3000 años antes de Cristo, cuando aparece la primera palabra escrita, la primera escritura. Después llegaría la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. La Edad Media abarca desde el 476 hasta el año 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América. Ahí empieza la Edad Moderna, ¿vale? La Edad Moderna terminará con la Revolución Francesa en el año 1789. Y es a partir de ese momento donde comienza la Edad Contemporánea, que es la etapa en la que nos encontramos en la actualidad.